Esta bendecida tarde, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga a todos. Estamos en vivo, en directo a través del programa Impacto de Dios en tu vida, listos para poder predicar un momento la poderosa palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, donde Dios nos permite poder predicar y exaltar su santo nombre en esta bendecida tarde. Así que vamos a abrir esas escrituras y nos vamos al capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a estudiar, hermanos, este mensaje de bendición para que también, hermanos, muchas personas escuchen estos mensajes de bendición para llegar al conocimiento de la verdad. Amén, aleluya. Y que nosotros, hermanos, nos nutramos de esta palabra poderosa que Dios cada día nos regala a través de la sana doctrina, y donde Dios, hermano, a través de todos los lugares, todos los países donde Dios nos permita llegar en esta bendecida mañana o tarde, hermanos. Así que vamos a estudiar un tema, hermanos, muy importante, bajo el tema, hermano, que usted ya tiene también ahí en Facebook, hermano. ¿Quién me juzgará? Ese es el tema que estaremos meditando, hermanos, en esta bendecida hora de la tarde, día domingo, hermanos y hermanas, 11 de mayo, quinto mes, hermanos y hermanas, en este año 2025. Así que capítulo 12, versículo 44, ahí damos lectura a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Salud, hermano, usted que está visualizando en las diferentes partes del mundo entero. Adoramos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones, hermanos. Comparta la transmisión de la palabra de Dios en esta tarde, para que Dios, hermano, también nos hable por estos medios de comunicación. Así que, hermano, vamos a estudiar este mensaje de Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra de Dios, capítulo 12, en esta bendecida tarde, 12:44 del Evangelio según San Juan. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Padre, en esta bendecida tarde, pedimos sabiduría, entendimiento, que tu palabra, Señor amado, nos hable, Jesús, en esta tarde. Bendito Rey eterno, Rey de gloria. Guárdanos, Señor Jesús. Y que esta palabra, Señor amado, se escudriñe, bendito Dios, y hasta lo más profundo del ser humano. Por favor, te lo suplicamos, Jesús, en esta hora, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Háblanos en esta bendecida hora, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor Jesús. Bendito Dios. Amén y amén. Amén. Hermanos y hermanas, en esta tarde vamos bajo el tema titulado ¿Quién me juzgará? Amén. Hermanos, durante nosotros estamos en el Evangelio,
y hemos llevado la palabra a muchos lugares, y donde, hermanos, muchas personas reciben la palabra, pero también hay personas que rechazan el Santo Evangelio. Hay personas que cuando se les toca la puerta, hermanos, cuando uno les dice, los invitamos a la invitación de hablar del Señor Jesús, de hermanos y hermanas, de hablar del Santo Evangelio, muchas personas dicen que no tienen tiempo. Dicen ellos, hermanos y hermanas, que les gusta vivir en la vida que están. Aquí, hermanos y hermanas, vamos a ver algo en esta bendecida tarde, y es de la forma en cómo nosotros, hermanos y hermanas, vemos la situación. Nosotros como cristianos no quisiéramos meternos en sus vidas. Cuando, hermano, alguien está pasando una situación en la cual estas personas están viviendo una vida pecaminosa, una vida, hermanos y hermanas, delante de la presencia de Dios, viven en tinieblas, pero uno llega, hermanos, a hablarle de Jesús. Las personas no quisieran que nosotros nos metiéramos en su vida. No quisiera que nosotros, hermanos y hermanas, nos metiéramos en su forma, en sus deseos, hermanos, pecaminosos que ellos llevan, y que nosotros, hermanos, no le habláramos de parte de Dios. Pero, hermanos, en el tiempo del Señor Jesucristo, hace más de 2000 años, la Biblia nos muestra y nos dice de que cuando Él venía a hablar, venía a predicar la palabra, muchos, los judíos, lo rechazaron. Los judíos, hermanos y hermanas, lo hacían a un lado. Y muchos creían en Él, pero muchas personas no creían en Él. Y parte de las personas que no creían en Él, no solamente, hermano, podía ser dentro de lo que era su nación, dentro de lo que era aquellas personas, hermanos y hermanas que vivían en Israel, sino que también su propia familia. Dice la Biblia que los hermanos de Jesús eran incrédulos, no creían en Jesús. Cuando usted lee el capítulo 12, versículo 36, ahí donde dice incredulidad de los judíos. Oiga bien lo que dice aquí. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Los judíos, hermanos, eran incrédulos, a pesar que ellos veían, hermanos, los milagros que nuestro Señor Jesús hacía. A pesar, hermanos y hermanas, que ellos veían, hermanos, cómo Él resucitaba a los muertos, daba vista a los ciegos, hermanos, hacía oír a los que eran sordos, a los mudos los hacía hablar, echaba fuera demonios. Pero esta gente, hermanos, siempre era incrédula. Mucha gente, hermanos, en estos tiempos, escucha bien, no solamente en el tiempo del Señor Jesús, hermanos, hace más de 2000 años, también en estos tiempos, hermanos, mucha gente ve cómo es la gloria de Dios, cómo se mueve, hermanos y hermanas, el poder de Dios en sus vidas. Pero ¿por qué terminan, hermano, siendo incrédulos? ¿Por qué no creen en Él? Por la misma situación, hermano, que el pueblo de Israel está en estos tiempos. Dice la Biblia que cegó los ojos de ellos. O sea que ellos tienen, hermano, una ceguera espiritual. Entonces, hermano, hay muchas personas, muchos cristianos en estos tiempos que tienen ceguera espiritual también. ¿Por
Porque queriendo, hermanos y hermanas, escucha bien, hay un problema aquí. El problema es, hermano, que cuando nosotros le hablamos a las personas, ellos dicen, escucha bien, no se meta en mi vida, usted no es nadie para juzgarme. Entonces, hermano, y esto va para muchos creyentes, muchas personas hoy en día. Dice las Sagradas Escrituras en esta bendecida tarde, hermanos y hermanas, de que nosotros, hermanos, tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque no hablamos por nuestra propia cuenta. El Señor Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Él hablaba por aquel que lo envió, que era el Padre, hermanos y hermanas. Ahora, cuando Dios da un mensaje o habla algo, o a través de una revelación, nuestro deber es tener que darlo, tener que decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que salir del compromiso de hablar de parte de Jesús. Más si Él, hermano, le reveló a esa persona, le reveló hasta el nombre, tiene que hablar. Pero de repente va a decir que esa persona, si no le hablo, lo que me va a decir es, usted no es nadie para juzgarme, para condenarme. Oigan bien lo que dice la Biblia. Aquí, hermanos y hermanas, algo que vamos a ver, capítulo 4 de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice la Biblia, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Miren, hay muchas personas que pueden estar escuchando la radio, muchas personas que pueden estar visualizando el Santo Evangelio. ¿Por qué se enoja cuando nosotros predicamos, hablamos la verdad? ¿Por qué se enojan cuando se trata de la sana doctrina? ¿Por qué se enojan cuando se trata, hermanos y hermanas, que los pensamientos de Dios son buenos para tu vida y tú los rechazas? Porque en el momento en el cual se habla, se predica la palabra, es para que la persona se convierta, es para que la persona, hermanos, Dios quiere restaurar su vida, es porque Dios quiere que no se vaya a una condenación, escuche bien, sabiendo que hay un infierno que va tarde, lamentablemente, hermanos y hermanas, mucha gente quiere correr para ese lado. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros predicamos esta palabra, porque dice la Biblia de que en aquel tiempo no recibían el mensaje de Jesús, a pesar que Él era el que estaba hablando, hermanos y hermanas, directamente con ellos, pero ellos no apreciaron el tenerlo, hermanos y hermanas, en aquel tiempo. Amén. Mi hermano, tuvieron el privilegio de verlo cara a cara. Tuvieron el privilegio, hermanos y hermanas, de ver con sus propios ojos las maravillas que Él hacía. Dice la Biblia, Jesús clamó, versículo 44, y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. O sea, le estaba dando gloria al Padre. ¿Por qué? Porque las obras que Él hacía, el Padre les había mandado hacerlo. Amén. Ahora dice el 46, yo la luz he venido al mundo,
Mire, Él es la luz. Amén. Y dice la Biblia, escucha bien: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Se da cuenta? Que cree en el Señor Jesucristo no va a permanecer en tinieblas. Pero hermano, ¿por qué hasta este cierto punto, pleno siglo XXI, muchos cristianos todavía están en tinieblas? Está claro, porque no creen en Jesús. Escucha nada más que se predica, que se habla, escucha bien, se habla en la Biblia, pero no creen en Él. ¿Y qué dice Juan 3:18? Que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué dice 47? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. O sea, mire hermano, Jesús no se complica. Porque hay un montón de gente, hermano, que escucha la palabra de Él, pero no la guarda. Hay muchas personas, hermanos y hermanas, que cada momento ponen radio, ponen hermanos y hermanas, escucha bien, de televisión, donde hay mensajes, donde hay palabras, hermanos y hermanas, pero no la guardan, no la ponen por obra. Al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Aquí es donde la gente se agarra. Porque cuando nosotros venimos, hermano, y predicamos, ¿sabe qué dicen ellos? Hermano, usted no es nadie para juzgarme. Si ni Jesús juzgaba, decían ellos. Pero el problema, hermanos y hermanas, que ellos, por no leer la Biblia y no escudriñar, no se dan cuenta, hermano, que va a ser algo peor. Escucha bien. Porque Jesús, hermano, cuando Él vino a la tierra, Él venía predicando, venía hablando de parte del Padre para que el hombre se arrepintiera. Siempre el mensaje ha sido: arrepiéntanse y conviértanse al Evangelio. Siempre ha sido ese mensaje. Él venía a libertar a los cautivos. Él venía, hermanos y hermanas, a predicar el año agradable del Señor. Él venía a hablar del Santo Evangelio. Es cierto, Él no juzgaba. Por ejemplo, cuando Él sanaba o aquella mujer adúltera, Él decía: vete y no peques más. Entonces, hermanos y hermanas, vemos en la Biblia que nuestro Señor Jesús, está bien, no juzgó en aquel tiempo. Amén. Porque Él lo veía con ojos de amor y misericordia. Pero Jesús dijo algo bien claro en este versículo: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. A eso vino. Porque antes de la cruz del Calvario, escucha bien, Él vino a salvar. Amén. Amén. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, dice la Biblia. Entonces, antes de la cruz, antes que Él viniera y fuera crucificado, Él, hermanos y hermanas, decía: yo no le juzgo. Pero ¿qué iba a hacer de aquellas personas que se burlaron de Él cuando estaba en la cruz de Calvario? ¿Qué iba a hacer de aquellos hermanos y hermanas que blasfemaron de Él cuando estaba en la cruz? ¿Qué hay de aquellas personas, hermanos y hermanas, que a Él, escucha bien, hablaban mal de Él, que era falso profeta, que tenía demonios? ¿Qué hay de esas personas? Y dice la Biblia, escucha bien en esta tarde, 48: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahí está claro. Amén. No se meta en mi vida. Usted no es nadie para juzgarme. Jesús no juzgaba. ¿Y por qué no leen este versículo? Cuando Él dice: la palabra que yo les he hablado. Esta palabra, hermanos y hermanas, que nosotros predicamos, hay quien nos juzgue, hermanos y hermanas. Y la gente, hermanos y hermanas, fíjese bien, nosotros les decimos lo que es malo, lo que a Dios no le agrada, pero ellos dicen: no me juzgue. Usted ve, hermanos y hermanas, cómo en la familia muchas veces las cosas están mal. ¿Y qué es lo que hacen en la familia muchas veces? Enojarse. ¿Por qué? Porque ellos dicen: no me juzgue.
juzgar. Porque ningún hombre en esta tierra puede juzgar. Pero Jesús, ¿qué dijo? La palabra que yo os he hablado, esta me juzgará. Imagínense. ¿Ah? ¿Usted cree que esta palabra, hermanos y hermanas, es de juguete? Esta palabra, hermanos y hermanas, no es broma. Esta palabra, hermanos y hermanas, no es cuento. Esta palabra, hermanos y hermanas, es palabra de Dios, hermanos y hermanas. Es la voz de Dios, escucha bien. Por lo tanto, cuando el predicador habla, no habla por su propia cuenta. Sí es cierto que hay muchos predicadores que hablan incoherencias, pero hermanos y hermanas, cuando se abre la boca para hablar de este evangelio, se tiene que hablar cristocéntricamente, se tiene que hablar de acuerdo a su santa voluntad. Muchos oyen su palabra, pero el evangelio es, hermanos y hermanas, o este libro llamado Biblia, es la más rechazada a nivel mundial. Así es, amén. La Biblia es rechazada, hermanos. Por eso el hombre, hermano, por eso Jesús dijo que el hombre ama más las tinieblas que la luz. Amén. Amén. Miren estos tiempos, hermanos y hermanas, me pongo a pensar. Cuando el libro de la vida, hermanos, porque dice la palabra de Dios, escucha bien, de que en el día del juicio final, nuestro Señor Jesucristo abrirá el libro de la vida, el libro de las obras, el libro de las palabras, el libro, hermanos y hermanas, la Biblia, la palabra. Amén. Amén. Y aquellos que no escudriñan las santas escrituras, hermanos, y se enojan, hermanos, cuando está escrito en la palabra de Dios. Porque le digo, hermano, la verdad es rechazada en estos tiempos. Amén. La verdad es rechazada, hermanos y hermanas. En pleno siglo XXI, hermanos y hermanas, es rechazado. ¿Por qué? Porque la verdad confronta. La verdad, hermanos y hermanas, toca a ese corazón duro. Dice la Biblia que la palabra es más cortante como espada de dos filos, hermanos y hermanas. Pónganse a pensar una espada bien filuda, hermano, tocando lo que es un papel. Medio lo toca y lo parte, hermanos y hermanas. Así es la palabra. Esta bendecida tarde, hermanos y hermanas, si hay quien juzgue la palabra que yo os he hablado, dijo Jesús. Amén. En la primera venida de nuestro Señor Jesús, cuando Él vino a salvar a los hombres, regresará una segunda vez como juez para castigar todo pecado y desobediencia. O sea, por eso le vuelvo a repetir. De primero, si es cierto, Él vino a salvar. Amén. Pero ahora Él va a venir como juez. Allá se fue como cordero, ¿cómo vendrá hoy? Como un león. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que es un león? Recordemos que el león es reconocido como el rey de la selva. Amén. Amén. Es temible. Pongámonos a pensar, hermano, nuestro Señor Jesús. Yo no he venido a juzgar, dijo Él, pero porque venía a salvar a los hombres. Amén. Pero ahora dice, ya tengo quien le juzgue. Y esta palabra no es la misma palabra de Jesús. Amén. Lo que está en los santos evangelios es la misma palabra de Jesús a través de su Espíritu. Amén. Por lo tanto, sí, Él va a ser el juez y Él va a condenar para castigar todo pecado y desobediencia. Escucha bien, habla de juicio y condenación futuras. Los hombres serán juzgados por su actitud hacia las palabras de Cristo. El que me rechace y no recibe mi palabra tiene quien le juzgue. La palabra traducida por rechazar tiene la idea de despreciar. Escucha bien. O sea, rechazar a Jesús es despreciarlo. Amén. Amén. Se trata de alguien que deliberadamente se niega a reconocer a Jesús como el Mesías, a pesar de todas las señales que había hecho. Este tipo de actitud es muy grave y un día las personas descubrirán que no quedará sin castigo. O sea, mira, hermanos, es terrible, porque esta persona
Ellos mismos ven las obras que Jesús hace. Hay mucha gente, hermano, que ha sido partícipe del poder de nuestro Señor Jesucristo, de la gloria como Él se manifiesta. ¿Y por qué endurece su corazón en estos tiempos? Amén. La palabra de Dios fue dada para que el hombre encontrara por ella la salvación. Una vez que rechazada, se convierte en parte de la evidencia en su contra durante el juicio venidero. La palabra que he hablado ella juzgará en el día postrero. Esto no está en contradicción con lo que Cristo enseñó en otras partes, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Vamos a ver qué dice Juan 5:22. Ahora el Padre lo está comprobando aquí. 5:22. Dice la Biblia. Oiga bien. 5:22 de Juan. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Pero ahora, ¿qué dice el Hijo? Imagínense, hermano, pónganse a pensar. Y aún Jesús está hablando ahí donde dice que ni el Padre juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. O sea, ¿de qué? Yo no vengo a juzgar al mundo. Pero por eso el hombre tiene, hermano, se aprovecha para pecar, para vivir su vida desordenada. Con el no juzgue, hermanos y hermanas, ellos creen que están agradando a Dios en su vida. Dentro del evangelio, las personas que no se convierten, hermanos y hermanas, cuando el propio Jesús está diciendo, mi Padre no juzga, y Él está diciendo también, yo no juzgo. Sí, pero cuando Jesús dijo, yo no juzgo, es porque Jesús está diciendo que Él viene a salvar a los hombres, a salvar al mundo, hermanos y hermanas. Pero ahora, Él no se va a quedar con los brazos cruzados, sabiendo cómo lo condenaron, cómo hermanos y hermanas lo rechazaron. Él no se va a quedar con los brazos cruzados. Ahora viene el tiempo en el cual Él va a juzgar y va a condenar al mundo como tiene que ser. Escucha bien. Muchas personas que se lo rechazan, muchas personas que no quieren nada con Él, un día se van a lamentar. ¿Cuánto tiempo, hermano, está perdiendo el ser humano en estos tiempos? Sabiendo que Jesús, hermano, viene pronto, escucha bien, pero no es un juego, pero la gente lo tiene como juguete, escucha bien. Amén. Ni el Padre juzgaba, ni el Hijo juzga, y por eso usted sigue en su vida pagana. Pero ahora el Padre, ¿a quién le dio la autoridad? Al Hijo. Amén. Amén. Al Hijo. Oiga, 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran al Padre. Al que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Se da cuenta? Mira, hermano, antes nosotros, aunque nos hablaran del Evangelio, ¿qué hacíamos nosotros? Rechazábamos este Evangelio, ¿sí o no? Rechazábamos esta palabra. Cuando me decían, busque de Dios, hermano, busque de Dios, hermana, vaya a una iglesia. ¿Y qué decía uno? Recuerde, ¿qué es lo que decía usted? Mire, siga su camino, déjeme el mío. Busque su Dios, siga con su Dios. Eso es lo que nosotros hacíamos, lo rechazábamos. Y ahora que venimos al conocimiento de la verdad, nos damos cuenta, hermanos y hermanas, en el error que estábamos. ¿Sabe por qué? Porque íbamos a ser juzgados, escucha bien, por el Hijo, por el Señor Jesús. Amén. ¿Quién me juzgará? Jesús es el que juzga a través de su palabra. Amén. Amén. Qué claro el mensaje, hermanos. Pero la gente, hermanos y hermanas, vive en su vida como ellos quieren.
Qué importante es cada vez que se predica el Evangelio de Jesucristo. Es verdad que los judíos de aquel tiempo lo despreciaron, igual que hacen la mayoría de los judíos de este tiempo y muchas otras personas. Y podría parecer que, dado que son tantos los que rechazan este mensaje, que finalmente será porque no tiene ningún valor. Para la gente, hermano, el Evangelio no tiene valor. Imagínense, para nosotros sí, ¿verdad? Amén. ¿Qué es este Evangelio, hermanos? El poder de Dios. ¿Quién pudo tocar ese corazón duro que teníamos nosotros? Solo Jesús. ¿Quién pudo tocar ese corazón duro que tú tenías? Solo Jesús. Porque ¿sabe qué decían los padres de familia? A este rebelde nadie lo pudo sujetar, solamente Jesús. Amén. Hay padres de familia que dicen, yo no sé ni qué hacer con mi hijo, solo Jesús lo puede sujetar. El Señor dijo que sus palabras y todos los sermones fieles predicados en su nombre serán recordados en el día del juicio final. Cuán grande es la responsabilidad de los predicadores, pero qué grande tiene la responsabilidad de los que escuchan. Un día tendrán que rendir cuentas de tantos sermones como algunos escucharon y despreciaron. Póngase a pensar, en muchas iglesias hay hermanos que predican la verdad, predican el santo evangelio, pero ya después ¿sabe qué hace la gente, hermano? No me gustó como usted lo predicó, no me gustó como usted el mensaje que dio, hermano. ¿Por qué la gente se levanta en contra de la verdad, en contra del mensaje de Cristo, sabiendo que está trayendo condenación para sí mismo? Amén. Un día tendrán que rendir cuentas de tantos sermones que escucharon. Mira, hermano, y ese montón de cristianos que van a la iglesia y no ponen atención al mensaje. Ese montón de cristianos, hermanos, que van que andan de culto en culto, escuche bien. Y escuchan diferentes predicadores, diferentes mensajes, hermano. Mire, se entra por un oído, sale por el otro. La pregunta es, ¿y ellos, hermano? Van a tener que rendir cuenta delante de Jesús. Amén. Y es que siempre que se predica el Evangelio de Jesucristo, no queda terreno neutral. Jesús dijo, Lucas 11:23, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Imagínense, hermanos. Muchos se ríen de esto y lo ridiculizan en un vano intento de evadirse de esa terrible realidad que lo espera. Pero lo cierto es que el hombre tiene proyección eterna y cuando pase de este mundo al venidero, será el momento de rendir cuentas ante Dios, porque Dios ha decidido que este mundo no seguirá siempre igual que ahora. No va a seguir igual. Mira, hermano, nosotros desperdiciamos cada hora, cada minuto, cada segundo que Él nos da. Algunos piensan que hay que esperar a pasar a ese otro mundo para saber qué es lo que pasará con cada uno de nosotros. Pero la realidad es que en ese momento se perpetuará la decisión que no hay tomado mientras estamos todavía aquí. Notemos, por ejemplo, la reacción de los judíos en la sinagoga de Antioquía. De Siria, la predicación del apóstol Pablo. Después de haber estado escuchando la predicación, rechazaron el evangelio y a Pablo le dijo, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y que no juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volveremos a los gentiles. Hechos 13:46. Vamos rápidamente. Cuando Pablo hablaba, hermanos y hermanas, Hechos 13:46. Bendito Dios. Dice la Biblia. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Sabe qué hizo el apóstol Pablo? No se complicó la vida. Porque ¿qué hizo esta gente? Rechazó el evangelio. Rechazó el mensaje, hermanos. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Como ustedes lo rechazan, nos volvemos a los gentiles. O sea, en pocas palabras, hermano, lo mismo que Jesús dijo, que si no le reciben la palabra, ¿qué dijo él? Sacúdase las sandalias y váyanse. Mira, hermano, y qué terrible, porque sacúdase las sandalias. O sea,
Buenas, sí, Dios le bendiga. Venimos a hablar de... No tengo tiempo. Y le cierran la puerta al hermano que está evangelizando. Sí, buenas, Dios le bendiga. Sí, fíjate que venimos a hablarle del Señor Jesús. Ya viene con esas locuras protestantes. Ustedes locos son. Y le cierran la puerta. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Sacúdase las sandalias. De cierto os digo que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para la venidera. Porque Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que él hizo? Destruirlo, hermanos. Destruyó, hermanos, con fuego. Y ahora Jesús dice, será más tolerable el castigo. Porque ahora, hermanos, no va a haber tolerancia. Amén. Porque aún Dios destruyó Sodoma y Gomorra, pero todavía existe este mundo. Amén. Todavía había un poco de tolerancia, tolerable. Pero en aquel tiempo no, porque ese día del juicio final va a decir él, como la palabra de Jesús va a juzgar a los hombres. Entonces, ¿qué va a decir? El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego. Ahí ya no hay tolerancia. Pobrecito esa gente, hermanos, que rechaza el Santo Evangelio. Pobrecito ese cristiano, hermanos y hermanas, que rechaza el Santo Evangelio. Pobrecito aquella persona, hermanos y hermanas, que rechaza el Evangelio de Jesucristo. Siempre, hermano, hasta Pablo, todos los apóstoles tuvieron ese problema. Ellos mismos, quienes no se juzgaron dignos de la vida eterna, y como llegaron a ese juicio, pues en el momento en que rechazaron la palabra que el apóstol les predicaba, ellos establecieron su propio veredicto, y un día Dios confirmaría ese mismo veredicto dándole valor eterno. Ahora, hermanos, que es Juan 12:49, donde estamos ahorita. Juan capítulo 12, versículo 49. Jesús dijo en el 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Una vez más aparece la íntima unión entre el Padre y el Hijo, y en esta ocasión para demostrar que Jesús no hablaba en independencia de su Padre. Oiga bien, o sea, ¿qué vemos aquí? Jesús siempre hablaba y decía lo que el Padre me decía, eso es lo que yo tengo que hablar. Amén. Nosotros aquí, hermanos, estamos en este culto, y lo que nuestro Dios a través del Espíritu Santo nos dice que hablemos, eso hablamos. Amén. Aquí no vamos a hablar lo que el hombre dice, vamos a hablar lo que el Santo Espíritu dice. Amén. Amén. Y eso tiene que ser en cada predicador, hablar lo que el Espíritu Santo le dice que tiene que hacer. Pero hoy en día, hermanos y hermanas, habla más lo que el hombre dice que lo que nuestro Dios dice. La finalidad de esta afirmación era advertir a quien los escuchaba de la gravedad de rechazar sus palabras. Al hacerlo no estaba despreciando simplemente las palabras de un hombre, sino las de Dios mismo. En cuanto a la expresión, el mandamiento de lo que él decir y lo que él hablar tiene que ver con el encargo dado por el Padre al Hijo acerca del mensaje del Evangelio que él debía anunciar a los hombres. Este mensaje era resultado de los consejos eternos de la Santísima Trinidad, en lo que el Hijo también tomaba parte. Recordemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Unos son enlazados, pero siempre el Padre le daba el mensaje al Hijo, el Hijo hablaba, y el Espíritu Santo, que es, hermano, que nos lleva a toda verdad y justicia. Amén. Juan 12:50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Se da cuenta, hermanos, que ahora nosotros podemos notar en la Biblia de que lo que el Padre, hermanos, el mandamiento que el Padre le dio al Hijo era la vida eterna? Amén. ¿Verdad que Dios, hermano, no es injusto? ¿Verdad que Dios, hermano, siempre por amor
siempre ha querido, hermano, que a través de su palabra el ser humano lo conozca. Que a través de su palabra, hermanos y hermanas, muchas personas lleguen a los pies de Él. Este mandamiento no se trata de severas restricciones y ordenanzas que mediante ese cumplimiento abnegado el hombre puede llegar a ganar su salvación. Nada de esto. Este mandamiento tiene que ver con la proclamación de la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. O sea, la vida eterna, hermano, es una gracia de Dios que se manifiesta a través de Jesucristo. Las palabras que Jesús nos habla son palabras de vida, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque cuando son palabras de hombre, hermano, el hombre solo condena, el hombre solo critica, el hombre solo... Pero cuando hablamos las palabras que yo os he hablado, digo, esos son espíritu y son vida. Amén. Amén. En cuanto a la comunicación de este mensaje, el Hijo dice, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esta fidelidad en el cumplimiento de la misión encomendada al Hijo debe ser siempre un ejemplo a seguir por todos los creyentes. Nosotros también debemos hablar solo lo que Dios dice en su palabra y hablarlo de acuerdo al carácter de Dios. Amén. Deuteronomio 18:18. Vamos a ver qué dice. Miren una profecía bien bonita aquí. Deuteronomio 18:18. Aquí hay una profecía mesiánica. Deuteronomio 18:18. Mira lo que dice aquí. Adoramos a Jesús. Esa es la palabra de Dios. 18:18 Deuteronomio. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. Oiga bien lo que dice Deuteronomio 18:18. Ahora que hay una profecía, o sea, ¿qué significa aquí? O sea, aquí está hablando Dios, se lo está diciendo a Moisés. Pero ahora, Dios le dice a Moisés, escucha bien, que Dios promete a un profeta como Moisés. Porque, por ejemplo, Moisés, hermano, hablaba cara a cara con Dios, ¿sí o no? Amén. Amén. Moisés sacó al pueblo de Israel de esclavitud por medio del poder de Dios. Amén. Entonces ahora viene la promesa y dice, Dios promete un profeta como Moisés. Vamos a ver qué dice el 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahora, Moisés no conocía a Jesús, pero aquí está dando una profecía, porque era profeta. Entonces Moisés, hermano, ¿a quién le está hablando ahí? Al pueblo de Israel. Amén. Amén. Al pueblo de Israel. Y él dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiré. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. 18. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. Mira, hermano, qué terrible es de que cuando uno habla esta palabra, la gente no se da cuenta que les van a pedir. Hermano, la gente no se da cuenta que les van a llegar a pedir cuentas sobre esta palabra. Amén. Amén. Ay de aquellos que rechazan el Santo Evangelio. Ay de aquellos que rechazan a Jesús. Ay de aquellos que todavía se atreven a decir, nadie me juzga. O sea que nosotros, hermanos, nosotros nos damos cuenta que Dios desde el tiempo antiguo venía hablando de su Hijo.
de Jesús. Ahora nosotros aquí vemos, hermanos, de que todo el juicio se lo dio a su Hijo. ¿Quién me juzgará? Ese es el tema de esta tarde. ¿Quién me juzgará? La palabra que yo os he hablado, dijo nuestro Padre. Amén. Esta la juzgará en el día postrero. Amén. Aún la misma María lo dijo cuando Jesús convirtió el agua en vino. La misma María, hermanos y hermanas, capítulo 2 de Juan, versículo 5, 2:5. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Aún María estaba diciendo todo lo que él os dijere. Su madre terrenal, su madre terrenal. Y el Padre a él le dio el juicio también. Amén. Amén. Ahora nos damos cuenta, hermanos, que Él es el que tiene todo el derecho, todo el deber de juzgar, de condenar al ser humano. Él es el omnisciente, Él es el omnipotente, Él es, hermanos y hermanas, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Él es, hermanos y hermanas, al que se le dio toda la autoridad. Escucha bien. Por eso aún hasta los demonios se sujetan en su nombre. Aún hasta el diablo se sujeta en su nombre. Aún hasta las enfermedades, hermanos y hermanas, se sujetan en su nombre. Porque a Él se le dio toda la autoridad. Escucha bien. La gloria sea para el Señor Jesús en esta tarde. Amén. Aleluya. La gloria sea para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque nosotros nos congregamos, hermanos y hermanas, solamente por perder un tiempo para pasarlo, hermanos y hermanas. Nosotros venimos a este lugar, hermanos y hermanas, a buscar y a contemplarlo a Él, hermano. Porque a Él se le da la gloria, a Él se le da la honra, a Él se le da la alabanza, hermanos y hermanas. Él es el centro de los cultos, escucha bien. Él es la adoración, hermanos y hermanas. A Él, hermanos y hermanas, venimos a cantarle. A Él venimos, hermanos, a exaltarle. A Él venimos, hermanos y hermanas, a decirle: santo, santo, santo. A Él, hermanos y hermanas, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres cual podamos ser salvos. Porque no hay otro, hermanos y hermanas, mediador. No hay, hermanos y hermanas, otra persona que haya muerto, que haya resucitado. Solamente Él. Es cierto, lo rechazaron. Es cierto que a Él, hermanos y hermanas, lo condenaron. Es cierto que prefirieron, hermanos, un ladrón más que a Él, hermanos y hermanas. Es cierto que la gente, hermano, todas sus vestiduras, hermanos, se burlaron, echaron suerte de Él, hermano. Pero dice la Biblia, hermanos y hermanas, que hoy está sentado a la diestra del Padre. Y que ahora, hermanos y hermanas, en estos tiempos que estamos viviendo, Él va a juzgar y va a condenar al ser humano. ¿Por qué? Por sus acciones, por sus actitudes, por su forma de ser. Sigan despreciando a Jesús y lo van a pagar caro. Aleluya. Sigan despreciando el Santo Evangelio. Hagan todo lo que les diga, dijo María. El Padre también le dio a Jesús la autoridad para juzgar. Amén. En el juicio final no va a haber tolerancia. El día del juicio final no hay tolerancia, iglesia. Aquí sí el hombre peca, hasta los pastores toleran. En las iglesias sí hay tolerancia, pero Jesús no va a tolerar, hermanos y hermanas. Jesús, hermanos y hermanas, no va a tolerar. Él, hermanos y hermanas, tiene la autoridad, incluso hasta para, hermano, echarnos al lago que arde con fuego.
que hay de aquellos que lo rechazaron a Él. Porque esa gente está muerta, hermanos. Todos esos que rechazaron a Jesús cuando Él estaba en la cruz de Calvario, ellos están esperando, hermanos, ser despertados para condenación. Amén. ¿Y qué hay de aquellos que no obedecen el santo evangelio de Cristo? Mucha gente juega con Él en estos tiempos. Mire, hermano, he tenido la oportunidad de decir a muchas personas: vamos a la iglesia, busquemos de Dios. Tanto pretexto que ponen, tantos peros. Se les hace la invitación, hermano. Tienen, hermano, la oportunidad todavía, porque me trae vida y esperanza. Tienen la oportunidad. Pero hay gente, hermanos, que no les cae el evangelio. Les entra por un oído y les sale por el otro. Reciben un ratito por emoción las palabras, después se les olvida. Más condenación están agarrando, hermanos. Porque Jesús, Él dijo: no vengo a condenar al mundo, vengo a salvarlo. Pero ya tengo quienes juzguen la palabra que os he hablado, esta la juzgará en el día postrero. Amén. Por eso Él dijo que ni los idólatras heredarán el reino de los cielos. Ni los idólatras. El 10 de mayo, un montón de idólatras. Los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Porque Jesús dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Por lo tanto, Él está bendecido ahora, hermanos y hermanas, como iglesia de Cristo. A Él honramos y a Él lo adoramos, porque no hay nadie más en esta tierra. Por eso, hermanos y hermanas, honrenlo, adórenlo, escuche su palabra, hermanos y hermanas. Dele gloria a su Dios en esta bendecida hora, porque no hay, hermanos, otro Dios que nosotros podamos servir en esta tierra. Solamente a Jesús, solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde hemos predicado tu palabra, mi Dios. Bendito Rey eterno, te adoramos, Señor Jesús. Adorar, Señor amado. Bendito Rey eterno, adoramos a aquel que vive y reina para siempre, Señor amado. Bendito Rey eterno, tu palabra, Jesús, que en estos tiempos, Señor amado, es blasfemada. Tu palabra, Señor amado, que en estos tiempos es rechazada, Señor Jesús. Por eso te suplico, Señor amado, que nos ayudes, bendito Rey eterno. Por favor, bendito Jesús, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por favor, Señor Jesús. Santo, 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 bendito Dios. Señor Dios Todopoderoso, esa palabra, Jesús, que has dejado en nuestras vidas, bendito Rey. Señor Jesús, te adoramos, Señor amado. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará, Señor amado. Palabra, te adoramos. Y la manso, la mastro, quita la maizón. Señor Jesús, poderoso de Israel, en esta tarde pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor amado, no pasará. Señor Jesús, bendito Rey eterno, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Honra al Rey en esta tarde, iglesia. Honra al Rey en esta tarde. Adora al Rey eterno en esta tarde, porque a Él se dio la autoridad para juzgar. A Él se dio la autoridad, hermanos y hermanas. Jesús, hermanos y hermanas, Él es la luz de este mundo. Él es el que nos da, hermanos y hermanas, el sustento, el abrigo. Bendito Rey eterno en esta tarde. Esta palabra juzgará en el día postrero. La palabra de nuestro Señor Jesucristo. No rechaces el mensaje. No rechaces el mensaje. No rechaces el mensaje. Por
Poderoso Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Poderoso Dios, atesora esta palabra, come lo que yo te doy. Come esta palabra, es de tu Dios en esta tarde. Alimenta tu vientre. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida. Día tras día. Sí, Jesús, te adoramos. Señor Jesús, te adoramos, te adoramos. Esta palabra, Señor amado, prevalece para siempre, Señor amado. Señor Jesús, gracias Padre eterno porque nos hablas a pesar que somos rebeldes, a pesar que somos desobedientes, Señor amado. Pero sabemos, Señor Jesús, que en estos tiempos necesitamos estos mensajes, necesitamos nutrirnos, Señor amado. Poderoso Dios, esta palabra es medicina para mi ser. Bendice alma mía, Jehová. Bendice alma mía, Jehová, Señor amado. Poderoso Israel, gracias. Gracias por este mensaje, Jesús. Porque a ti te han dado, Señor amado, todo lo que es. Bendito Rey eterno, Jesús. A ti te han dado, Señor amado, toda la potestad, Señor. Bendito Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tú te visualizas en esta tarde. No rechaces el evangelio, no rechaces el mensaje, no rechaces, hermanos y hermanas. En este lugar, hermanos, todavía hay palabra, todavía Dios habla. Dios hablando por medio, hermanos y hermanas, por todos los medios. Dios hablando por medio de los profetas en aquel tiempo. Hoy nos habla a través de su Hijo, a través del Señor Jesucristo. Enamórate de Él, hermanos y hermanas. Enamórate de tu Dios en esta tarde. Dile, Señor, esta palabra es medicina para mi vida. Esta palabra es aliento que me das. Poderoso Israel. Bienaventurado el que oye mis palabras y las guarda, dice en la Biblia, hermanos y hermanas. Bienaventurado aquel que pone por obra esta palabra. No rechaces el santo evangelio. No rechaces el santo evangelio. No rechaces el santo evangelio de Cristo. Porque Él te pedirá cuentas. Que no pongas excusas. Que no pongas el pretexto que no tienes tiempo para Él. Porque se acabó el tiempo. Vivimos tiempos de refrigerios, hermanos. Busca primeramente el reino de su justicia en esta tarde, Señor Jesús. Gracias, Señor amado, porque todavía hay lugares donde se predica tu verdad, donde no se agrada a la gente, Señor amado, donde no se pierde el tiempo en cosas vanas de esta tierra. Y te adoramos, Señor Jesús, en esta tarde. Gracias, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Gracias por esta palabra, Señor amado. Y hay que nos juzgue el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Él dijo de echar los sellos, de desatar los sellos, hermanos y hermanas. Él es el que, hermanos y hermanas, juzgará en aquel tiempo al hombre conforme anduvo en esta tierra. Señor Jesús, te adoramos. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida.
día tras día. Gracias, Jesús, en esta tarde. Gracias, bendito Rey eterno Jesús, bendito Rey eterno Jesús. Señor, te adoramos, Señor. Nunca rechaces el santo evangelio, porque lo vas a pagar caro en el día del juicio. Gracias te damos, Señor. Ten misericordia que blasfeman de tu palabra. Ten misericordia de aquellos que son enemigos de tu evangelio. Ten misericordia, Jesús. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos, en esta tarde. Que Dios me les bendiga. Invitados el día de mañana lunes, 12 de mayo, de las 9 a 11 de la mañana, para el impacto de Dios en tu vida a través de cabina de radio 94.1 FM. Desde ya la invitación para el día de mañana lunes. Sigamos escuchando sana doctrina y nunca rechacemos el mensaje. Que Dios les bendiga.